En un pequeño pueblo de la provincia de León, al norte de España, Carmen había viajado a Salamanca para asistir a un seminario que duraría 10 días, dejando a su marido, Javier, solo en la vieja casa familiar de adobe y tejas rojas que se alzaba entre los prados y los robles de la comarca, pero Carmen no estaba dispuesta a permitir que Javier se quedara allí sin supervisión. Con la voz firme y templada por años de regateos en el mercado de Salamanca, llamó a su marido. Javier, no te hagas el listo. ¿Qué apartamento ni qué 8 cuartos? Mete tus cosas en la maleta y en 2 horas quiero verte en La Cabrera, ordenó sin dejar lugar a discusión. La Cabrera era un pequeño pueblo montañoso, donde el aire era tan puro que parecía limpiar el alma y donde Carmen había pasado su infancia. Javier tartamudeó algo sobre trabajo y compromisos, pero Carmen le cortó de inmediato. ¿Trabajo? ¿Dormir en el techo? No, cariño, aquí se necesitan manos fuertes para arreglar la verja que se ha torcido con la lluvia. Así que, muévete. Sabía que él no podía negarse. Javier era un hombre educado y tranquilo, pero contra la determinación de Carmen no había argumento posible. Carmen colgó y sonrió frente al espejo antiguo del recibidor. A sus 52 años, seguía siendo una mujer de presencia imponente y figura aún firme. Sus cabellos castaños, recogidos en un moño despeinado, mostraban ya algunas canas, pero sus ojos brillaban con el fuego de quien ha vivido y amado intensamente. Llevaba puesto un vestido de algodón ligero, de flores azules pequeñas, que caía justo por debajo de las rodillas y que abrazaba suavemente su cintura y caderas, dejando ver la piel dorada del verano. No llevaba ropa interior, en el campo, eso era un lujo innecesario. En los pies, unas sandalias de cuero suave que hacían un sonido sutil al caminar sobre el suelo de madera pintada de la veranda. Pasaron 3 horas y Javier llegó puntual. Su viejo Seat Ibiza plateado parecía fuera de lugar entre las flores silvestres y los manzanos que rodeaban la casa. Salió del coche con la camisa arrugada y el gesto cansado, ese aire de hombre de ciudad que se siente extraño en el campo. Carmen le recibió con un vaso de licor de cereza casero y una sonrisa pícara. Bienvenido, zorro, le dijo, usando su apodo cariñoso. Vamos a brindar por tu llegada, que la carretera cansa. Javier bebió y tosió ante la fuerza del licor. Carmen rió, llamándole flojo y prometiéndole que lo iba a cuidar y alimentar bien. Él no pudo evitar fijarse en el vestido de Carmen, en sus piernas desnudas y en la forma en que sus sandalias apenas tocaban el suelo. En sus ojos apareció algo nuevo, no solo respeto, sino un interés tímido y palpable. Y a Carmen le gustó, mucho, el aire fresco de la casa, el aroma a hierba recién cortada y el olor a tarta de manzana que Carmen acababa de sacar del horno crearon un ambiente acogedor. Sentados en la veranda, rodeados de platos caseros, una sopa de ajo, empanadas, embutidos artesanales y verduras recién cogidas, Javier comía con un apetito que hacía tiempo no mostraba. Carmen le servía más licor mientras le contaba historias de juventud, de bailes en pueblos cercanos y de su época en que tuvo que arreglar el tejado del granero porque los hombres del pueblo ya ni se atreven a mancharse las manos. Javier escuchaba, y poco a poco, la tensión de la ciudad se desvanecía de su rostro. Eres una mujer increíble, Carmen, dijo cuando la noche cayó y los grillos comenzaron su concierto. Ella le respondió con un simple llámame Carmen, mientras retiraba la mesa y rozaba su mano con la suya. La piel de Javier estaba caliente y firme, y aunque se sobresaltó, no apartó la mano, el aire se volvió denso, pesado, como antes de la tormenta. A lo lejos, un relámpago iluminó el bosque. Carmen bajó la voz, tornándola ronca. Hace tiempo que no escucho una voz masculina en esta casa. Mi marido murió, no tuve hijos, y a veces, solo a veces, me gustaría tener a alguien fuerte a mi lado, para sentarme en silencio y sentirme. Mujer, Javier enrojeció, apartando la mirada hacia el jardín oscuro. Su garganta se movió tensamente. Carmen supo que sus palabras habían tocado una fibra. Su matrimonio con Carmen no era más que una rutina compartida, un pacto de convivencia sin amor ni deseo. Él también estaba solo, y ella lo sentía. Ya es tarde, dijo finalmente, levantándose. Gracias por la cena. Creo que me iré a dormir. Claro, descansa. Tu habitación está arriba, segunda puerta a la izquierda. La cama está limpia y huele a lavanda, le dijo Carmen con una sonrisa. Cuando Javier se fue, Carmen se quedó en la veranda, escuchando cómo la tormenta se acercaba.
El viento jugueteaba con el bajo de su vestido y refrescaba sus pies desnudos. Pensó en Javier, en la forma en que la miró, y supo que esos 10 días no serían para nada aburridos. La partida de Carmen a Salamanca había encendido una chispa que amenazaba con prender fuego a todo. La tormenta limpió el pueblo y el amanecer trajo un aire nuevo, lleno de promesas y secretos por descubrir. A la mañana siguiente, el pueblo despertó envuelto en el aroma fresco de la tierra mojada y el canto de los pájaros. Carmen se levantó con la primera luz, se calzó sus sandalias de cuero gastadas y salió al jardín, donde las gotas de rocío brillaban como diminutas joyas sobre las hojas. El sol naciente iluminaba su vestido floreado, y aunque el aire era fresco, su piel irradiaba un calor que parecía venir de dentro. Mientras Carmen preparaba en la cocina los típicos huevos rotos con jamón y un café recién hecho, Javier bajó de la habitación con una camiseta vieja y unos pantalones cortos. Parecía un hombre distinto, más relajado, aunque aún llevaba esa expresión de quien no termina de sentirse en casa. Carmen lo observó de reojo, notando cómo su figura atlética se marcaba bajo la camiseta, y una sonrisa traviesa se dibujó en sus labios. «Buenos días, Carmen», dijo él, con la voz aún ronca del sueño. «Ya hay desayuno, por supuesto, ven a la mesa antes de que se enfríe», respondió ella mientras le servía un plato rebosante de patatas crujientes y jamón serrano. Después de comer, Carmen lo llevó a inspeccionar la verja del jardín, esa que se había torcido con las últimas lluvias y que había sido la excusa para su llegada. La puerta estaba realmente perjudicada, una bisagra casi a punto de soltarse y la madera hinchada por la humedad. «Aquí está tu misión», dijo con una sonrisa cómplice. «Las herramientas están en el cobertizo. ¿Crees que podrás con esto, chico de ciudad?». Javier sonrió, aceptando el reto. Mientras él buscaba el martillo y los clavos, Carmen se cambió de ropa para la tarea. Se puso unos shorts vaqueros cortos que ceñían sus caderas y una camiseta blanca sin mangas, dejando al descubierto sus brazos bronceados y un tatuaje pequeño y discreto en el hombro. Recogió su cabello en una coleta alta, dejando escapar algunos mechones que acariciaban su cuello, y se sentó en un banco cercano para supervisar. El sol comenzó a calentar la mañana y gotas de sudor aparecieron en la frente de Javier. La camiseta se le pegaba al cuerpo y él, sin darse cuenta, la levantó para secarse el sudor, mostrando un torso firme y trabajado, sin excesos, pero atractivo. Carmen no pudo evitar fijarse en la fuerza contenida en sus movimientos, y cuando le ofreció un vaso de agua fresca o, mejor dicho, un vaso de cuas casero, sus dedos rozaron los de él y una chispa invisible pareció prender entre ambos. «Gracias», murmuró Javier, con la mirada fija en ella. Carmen sintió que su corazón latía con fuerza, y retiró la mano rápidamente, sonrojándose con gula contenida. Al mediodía, la verja estaba como nueva, recta y firme. Javier, sudoroso pero satisfecho, aceptó la invitación de Carmen para ir a refrescarse al río cercano, un pequeño afluente que serpenteaba entre prados y juncos, llamado el río Sea. El camino hasta allí era estrecho y oloroso a flores silvestres y miel, y Carmen iba delante, sintiendo como la mirada de Javier la seguía con intensidad. Sin pensarlo 2 veces, Carmen entró en el agua con su camiseta y shorts, que se empaparon al instante y se pegaron a su piel, mostrando cada curva con una delicada transparencia. Rió, chapoteando como una niña traviesa, y vio cómo Javier la miraba desde la orilla, fascinado y deseoso. «Ven, no tengas miedo, el agua está deliciosa», le llamó. Él dudó un instante y luego se adentró lentamente, cara a cara, con el sol reflejándose en el agua. Javier apartó un mechón de cabello mojado de la cara de Carmen y le susurró: «Eres hermosa, Carmen». El corazón de ella se saltó un latido, y la distancia entre sus cuerpos se acortó peligrosamente. Pero justo entonces, un perro ladró con fuerza desde la orilla, rompiendo la magia del momento. Ambos se separaron, con la respiración agitada, sabiendo que aquella frontera entre la amistad y algo más estaba a punto de desvanecerse. El regreso a casa fue silencioso y tenso. Aunque caminaban a un paso prudente, Carmen sentía el calor que emanaba de Javier, como si entre ellos no hubiese espacio para nada más. La cena fue un ejercicio de contención. Ambos se evitaron la mirada, temiendo descubrir en ella lo que sus cuerpos ya habían reconocido. Cuando Javier se retiró a su habitación, Carmen recogió los platos con manos temblorosas y se preparó para dormir, pero el insomnio la ganó. Se vistió con una sencilla bata de algodón azul, y, al salir al pasillo, encontró a Javier sentado en la cocina,
bajo la luz tenue de la luna que entraba por la ventana. Sus miradas se cruzaron en la penumbra, profundas y silenciosas. Él confesó, casi en un susurro, que tampoco podía dormir. Sin pensarlo, se acercó, tocó un mechón de su cabello y luego su mejilla, desatando en Carmen una oleada de deseo contenida por demasiado tiempo. La bata cayó al suelo, dejando a Carmen en una delicada camisola que resaltaba su figura sin ser vulgar. Cuando sus labios se encontraron, el beso fue largo, apasionado, lleno de todas las emociones que habían contenido durante días. Javier la levantó en brazos, no hacia su cuarto, sino hacia el de ella, donde la luna iluminaba las paredes con un brillo suave y seductor. La noche fue un torbellino de caricias y suspiros, una liberación que ambos necesitaban. Al amanecer, Carmen despertó sola, pero la habitación seguía impregnada del olor de Javier. Mientras miraba al techo, una mezcla de culpa y felicidad la invadió. La vida en la Cabrera había cambiado para siempre, y ella lo sabía. Sin embargo, justo cuando la rutina parecía asentarse entre ellos, el teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de su hija, Marta. El corazón de Carmen se hundió. La voz de Marta, alegre y despreocupada, anunció que su seminario en Salamanca había terminado antes y que volvería al día siguiente. En ese instante, la sonrisa que Javier le había dedicado se desvaneció, y ambos supieron que la tormenta estaba lejos de haber terminado. Aquella noche en la Cabrera pesaba como una losa invisible. Carmen y Javier se sentaron en la veranda, abrazados, observando cómo el cielo se cubría de estrellas mientras el silencio entre ellos hablaba más que cualquier palabra. La llegada inminente de Marta anunciaba el fin de su pequeño refugio y el comienzo de un conflicto que ninguno quería enfrentar, pero que ya no podían evitar. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con la rutina habitual, pero en la casa de Carmen y Javier todo parecía suspendido en una tensión palpable. Cuando Marta llegó, radiante y con un acento recién pulido de Salamanca, cargando una maleta enorme y una bolsa llena de dulces típicos de la ciudad, entró como un torbellino, besando a su madre y a Javier con una familiaridad que ahora parecía cargar un peso invisible. «Mamá, estás fantástica. Pareces 20 años más joven», exclamó Marta, abrazando a Carmen con fuerza. Pero aquel beso que debería haber sido cariñoso se sintió para Carmen como una marca indeleble, un recordatorio imposible de ignorar. Javier intentó sonreír, aunque la tensión en su rostro delataba que la llegada de Marta había desbaratado cualquier intento de normalidad. Marta se colgó del cuello de Javier con despreocupación, sin percibir la tormenta contenida en el aire. La cena se convirtió en un juego peligroso, una coreografía de miradas esquivas y silencios incómodos. Marta hablaba sin cesar de su experiencia en Salamanca, de los nuevos amigos y las anécdotas del seminario, mientras Carmen y Javier se consumían en la sombra de su secreto. Cada palabra inocente de Marta era una puñalada que abría heridas que aún no querían sanar. Cuando Marta elogió la verja recién arreglada y mencionó el aroma a lavanda en la habitación de invitados, Carmen sintió que el corazón le daba un vuelco y casi se le cayó la cuchara. Estaban atrapados en una mentira, y la mentira temblaba bajo el peso de la verdad por descubrir. Al filo de la medianoche, cuando todos parecían haberse retirado, Carmen escuchó susurros apagados y un extraño sollozo que provenía del piso superior. La puerta de su habitación se abrió lentamente, y allí estaba Marta, pálida como un lienzo, con los ojos vidriosos y una mano extendida que sostenía algo brillante. Era el antiguo colgante de plata que Carmen había heredado de su difunto esposo, un regalo que casi nunca se quitaba. La cadena estaba rota, y el colgante, frío y pesado, parecía un símbolo de la ruptura que ya no podían ocultar. Carmen sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Intentó hablar, buscar una explicación, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Marta la miró con una mezcla de odio y decepción, y en su voz no había lágrimas, solo un hielo cortante. «¿Los dos? ¿Tú y él? ¿Cómo pudiste, mamá?», espetó con una voz que parecía un veneno lento. Javier apareció en el umbral, su rostro ceniciento y sin vida, como un hombre que ya había perdido todo. Marta giró hacia él con la misma mirada gélida y pronunció una sentencia que resonó en la casa vacía. «Sois lo peor que me ha pasado». Sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió. El crujido de la puerta al cerrarse fue el golpe final que selló su mundo roto. Los minutos que siguieron fueron un vacío insoportable, un silencio que gritaba más que 1000 palabras. La noche tragó sus secretos y la casa se quedó sola, envuelta en sombras que parecían susurrar un futuro incierto. Pasaron días, semanas, y esa ausencia de Marta se volvió un eco constante.
No respondía a llamadas ni mensajes, y la distancia crecía como un abismo entre ellos. Carmen y Javier se convirtieron en dos prisioneros de su culpa, compartiendo un silencio que quemaba más que cualquier palabra. Un día, mientras Javier limpiaba una foto vieja que había encontrado en una caja, Carmen recibió un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía. En ella, Marta sonreía, abrazada a un hombre desconocido, pero lo que realmente estremeció a Carmen fue su vestido de verano, que apenas ocultaba una incipiente barriga. El tiempo y las fechas no encajaban. El seminario, la llegada de Javier, su relación, ¿de quién era ese niño? Carmen sintió un frío que le paralizó el cuerpo y que le heló el alma. La imagen era una pregunta sin respuesta, un misterio que anunciaba que lo que creían cerrado apenas comenzaba a abrirse. Javier miró la foto con el ceño fruncido, y en su rostro se dibujó una sombra de miedo y confusión. El pueblo seguía tranquilo, pero en aquella casa, en la Cabrera, la tormenta estaba lejos de terminar. La historia apenas había comenzado. Los días siguientes transcurrieron en un silencio tenso, donde cada movimiento en la casa parecía un eco de la tormenta interna que Carmen y Javier intentaban ocultar. La fotografía de Marta con aquel hombre desconocido y su evidente embarazo se convirtió en un enigma sin resolver, una sombra que crecía en sus pensamientos y que ninguno se atrevía a mencionar en voz alta. Carmen, acostumbrada a mantener el control, comenzó a notar cómo sus noches se llenaban de sueños inquietantes y cómo la mirada de Javier se volvía cada vez más esquiva y cargada de culpa. La rutina diaria se volvió un campo minado de emociones reprimidas. Ni siquiera los trabajos en el jardín o las reparaciones en la casa lograban aliviar la tensión que los envolvía. Una tarde, mientras barría el porche, Carmen vio a un hombre que se acercaba desde el camino polvoriento. Era Antonio, el cartero del pueblo, un hombre de mediana edad con mirada amable y sonrisa fácil, conocido por su discreción y su afición a las historias locales. En sus manos llevaba un sobre amarillo, arrugado por el viaje. «Buenos días, Carmen», saludó con cordialidad. «Esto llegó para ti hace un rato, pero con todo lo que ha pasado, pensé que sería mejor dártelo en mano». Carmen tomó el sobre con manos temblorosas. No tenía remitente ni sello, solo su nombre escrito con una letra elegante pero desconocida. Lo abrió lentamente, y dentro encontró una carta breve y un mensaje confidencial, una dirección en un pueblo cercano, y una advertencia críptica: «No confíes en todo lo que crees saber. La verdad duele, pero es necesaria». El corazón de Carmen se aceleró. ¿Quién le enviaba eso? ¿Estaba relacionado con Marta? ¿Con Javier? La mezcla de miedo y curiosidad la impulsó a guardar la carta en el bolsillo, sin saber aún qué camino tomar. Esa noche, Javier regresó del trabajo con una expresión tensa. Carmen le mostró la carta en silencio, y sus ojos se encontraron con los de él, cargados de preguntas no formuladas. «Tenemos que saber la verdad», dijo ella, con una firmeza que sorprendió incluso a Javier. «No podemos seguir viviendo en esta mentira». Javier asintió lentamente, como si aceptara que el equilibrio frágil que habían construido estaba a punto de romperse. Al día siguiente, sin decir nada más, Carmen tomó su bolso, se puso su vestido azul favorito, aquel que delineaba suavemente su figura y que combinaba con sus ojos intensos, y partió hacia la dirección que había recibido. Javier la observó partir, sabiendo que esa decisión abriría una puerta que ninguno de los dos podría cerrar. El misterio se espesaba, y en la Cabrera, bajo el cielo estrellado, la noche parecía susurrar secretos que solo el tiempo revelaría. ¿Quién era el hombre de la foto? ¿Qué ocultaba Marta? Y lo más inquietante, ¿estaban realmente preparados para enfrentar la verdad que se escondía tras esas sombras? La carretera que llevaba al pequeño pueblo de Villanueva de los Infantes se extendía serpenteante entre campos dorados y valles suaves, bañados por el sol de la tarde. Carmen conducía con el ceño fruncido, sintiendo como cada kilómetro la acercaba a una verdad incómoda, pero necesaria. Su vestido azul ondeaba ligeramente al abrir la ventana, dejando escapar un aroma fresco que parecía desafiar la tensión que la oprimía. Al llegar, la plaza central mostraba ese aire atemporal de los pueblos castellanos. Bancos de piedra bajo los plátanos, una fuente antigua y una iglesia de ladrillo rojo que resplandecía bajo el sol. Carmen bajó del coche, ajustándose las gafas de sol y apretando la cartera contra su pecho. El silencio del lugar la envolvía, pero no había paz en su interior. Siguiendo la dirección, llegó a una casa modesta con la pintura desconchada y un jardín descuidado. Tocó la puerta con el pulgar tembloroso, y después de unos segundos, un hombre abrió.
Tenía unos 30 y tantos años, cabello oscuro y ojos inquisitivos que parecían analizarla en un instante. ¿Carmen?, preguntó con voz grave, como si esperara esa visita desde hace tiempo. Ella asintió, sin saber qué decir. El hombre la invitó a pasar. En el salón lleno de muebles antiguos y fotografías en blanco y negro, comenzó a contar una historia que parecía sacada de una novela de misterio. Habló de secretos familiares, de engaños ocultos y de verdades enterradas en el tiempo. Carmen escuchaba, cada palabra clavándose en su corazón como una daga. Descubrió que Marta había estado en contacto con aquel hombre durante meses, que su embarazo no era fruto de una relación casual, y que detrás de todo había una red de mentiras mucho más profunda de lo que imaginaba. Cuando terminó, el hombre le entregó un sobre con documentos y fotos que confirmaban sus palabras. Carmen sintió que el mundo se desmoronaba, pero al mismo tiempo una extraña claridad la invadía. Al salir de la casa, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Carmen sabía que debía volver, que Javier esperaba respuestas, pero también que nada volvería a ser igual. En el camino de regreso, sus pensamientos se mezclaban con el paisaje que se desvanecía tras la ventanilla. La tormenta que había comenzado en la Cabrera ahora se extendía más allá de su hogar, amenazando con arrasar todo a su paso. Al llegar, encontró la casa en penumbra, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara en la veranda. Javier estaba allí, esperándola, con la mirada cargada de esperanza y miedo. Sin decir palabra, Carmen le mostró el contenido del sobre. Sus ojos recorrieron los papeles y fotos, y un suspiro pesado escapó de sus labios. Esto cambia todo, murmuró, pero ahora no hay vuelta atrás. En ese instante, un fuerte golpe resonó en la puerta principal. Ambos se miraron, sorprendidos y tensos. Carmen se levantó lentamente y abrió. En el umbral apareció una figura que ninguno esperaba, Marta, con su vientre ahora abultado y una expresión que mezclaba desafío y tristeza. El silencio se rompió solo por el sonido lejano de un trueno, mientras una nueva tormenta se acercaba, no solo en el cielo, sino en sus vidas. La historia estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba a desvelar sus secretos más oscuros.